Bueno, hola, buenas tardes. Son las, ¿qué? Pues con un minuto, 5 horas, un minuto, hora de la Ciudad de México, 9 de mayo. Bueno, hoy obligado, es un tema, pues yo soy mexicano, vivo en México, la mayor parte de nuestros seguidores son mexicanos, mexicanas, entonces, aunque tenemos mucho mexicano en Estados Unidos, es el segundo nicho más importante que tiene Radar Geopolítico, también Sudamérica, Centroamérica, y ya no se diga Europa, etcétera. Bueno, a lo que quiero llegar es de que le llamé a la gira del presidente López Obrador. Muchos van a preguntar, bueno, ¿y por qué le puso Jalife gira Olmeca? No, es una locura eso, ¿no? Fíjense que tiene sustento. Los Olmecas es la primera civilización del continente americano y va, bueno, los cálculos son de 1500 AC, antes de Cristo, hasta 400 años AC. Fíjense, tiene mucha similitud en la cronología de la civilización fenicia, por cierto, ¿no? Cuando se dieron muchas civilizaciones en varios pueblos del mundo. Se habla de 6, bueno, ahorita no me voy a meter a ese tema, pero, eh, eh, pero ¿cuál era su... primero que nada, la palabra Mesoamérica es un término geohistórico, porque va del sur de México, el sur actual, que es donde está el presidente López Obrador, de donde es oriundo. Incluso él dijo en su conferencia en Cuba que sus padres eran de Veracruz, incluso les dijo jarochos, y él obviamente pues él es de Tepetitán, macuspano puro. Entonces, y esto llega, fíjense, a Belice, a Guatemala, Honduras, El Salvador y hasta faltó Nicaragua. Habría que preguntarse por qué no se dio la gira, por qué no se alargó a Nicaragua, quizás una segunda oportunidad vaya a Nicaragua, a Costa Rica. Ya estuvo en Panamá, recuerdo cuando hizo una visita al canal de Panamá. Bueno, de todas maneras, ¿no? Aquí el objetivo era muy claro, aunque luego al final en Cuba cobró una dimensión eh, muy relevante, ya más de geopolítica, pero en lo que concierne el Triángulo del Norte, como así se conoce, a Guatemala, El Salvador y Honduras, pues es de ahí donde proviene la mayor parte de la migración que atraviesa por México y que va con destino a Estados Unidos y ha causado trémulos. Tan es así que hoy es la primera, bueno, ya no, ya se quedó en segundo lugar. Hoy es la segunda agenda del Partido Republicano, que tiene contra la pared a Biden. Ya casi nadie habla de Kamala Harris, la vicepresidenta, que sí fracasó en su cometido en referencia a Centroamérica y la resolución de lo que ella llamó las raíces, ¿no? Pues realmente no hemos visto eso ni se ha dado resultado. Incluso el presidente López Obrador es muy crítico de eso al inicio de su periplo en Centroamérica, sobre todo en Guatemala. Bueno, podemos decir que en eso se centró. Belice como que llamó la atención, ¿no? Belice, alguien dirá, bueno, ¿por qué? ¿A quién se le ocurrió poner a Belice? Bueno, ya lo veremos. Pues estuvo bien, pues no pierde nada, ¿no? Y mediodía, no molesta a nadie. Pero además tiene una frontera con nosotros, incluso mucho mayor que la que tiene Belice con Guatemala. Hay relación de Belice con Quintana Roo, es muy fuerte de toda la vida. Los que viven en Chetumal lo saben muy bien. Entonces, no se perdía nada, ¿no? Pero yo revisando las cifras me llamó mucho la atención y se van a ir de espaldas, ¿eh? Cuando yo les diga esto con datos duros. Lástima, debía haber hecho una gráfica, bueno, ahí se las debemos, en que pues Belice es el patito feo, lo digo respetuosamente, pero a mí me llama más la atención porque es un paraíso fiscal.
Ya ven, allá agarraron a varios mexicanos de origen házaro que se fueron a refugiar a Belice, y ahí también lavó dinero Lenin Moreno, ¿no? El expresidente de Ecuador con sus hijas. También, bueno, estos de el famoso Stratford, ¿no? ¿Cómo se llama? Stanford, Banca Stanford, donde Castañeda Goodman lavaba dinero también, pues él fue miembro del Consejo de Administración. Ahí se fue a refugiar a quien, uno de los grandes defraudadores, que fue su socio, naturalmente, presuntamente, aquí todo es presuntamente, se fue a refugiar a Belice, su correligionario, por cierto, de Goodman Castañeda, etcétera. Entonces, quizás hasta pudiera hacer competencia con México a nivel turístico, Belice, pero cuando uno ve las cifras, yo me fui de espaldas, ¿eh? Vean Belice, y ¿saben por qué lo pongo? Porque lo demás es muy fácil de abordar. Por ejemplo, Belice tiene, agárrense de la silla, ¿ya? ¿Ya se agarraron de la silla? De Producto Interno Bruto, así como lo escuchan, 1,991 millones. ¿Escucharon bien la cifra? 1,990, es nada. Yo diría que es el paraíso fiscal más pobre del mundo. Le voy a dedicar un día un artículo, hasta me gusta como, como título. Y luego tienen a Cuba, también agárrense de la silla. Ya toda esa publicidad maligna contra Cuba, ya ven que Estados Unidos está volcado, que sus aliados en Guatemala, antes también lo era Honduras, ahorita no sabemos con El Salvador cómo esté la cosa, con todo y su Bitcoin, que por cierto hoy se desplomó a $30,000, 32,000 el Bitcoin, muy fuerte, casi ha perdido 50% las últimas fechas, aquellos que les gusta especular. Bueno, Cuba, ya se agarraron de la silla para que les diga de todos los que visitó el presidente López Obrador, pues resulta que es el más rico. Como aquí, si uno escucha a la propaganda, ya saben de quiénes, ¿no? Ya, ya los conocen, ya da flojera hablar de ellos. Dirían, pues están muriendo de hambre, ¿no? Y tiene un cuidado, en lo que se llama el índice de desarrollo humano. Cuba está a la par de los mejores de Latinoamérica. Lo que pasa es otro sistema, no es un sistema capitalista, es un socialismo hecho y derecho. Entonces, bueno, ahí les va el PIB de Cuba. Ya se agarraron y son datos del IMF, del FMI, 107,352 millones. Estoy leyendo. 107,352 millones. Mucho más que Guatemala, que es aliado de Estados Unidos, neoliberal, etcétera, etcétera, etcétera. Que Guatemala tiene 91,000 millones. Bueno, ya con eso les doy a entender de qué estamos hablando. Además, Guatemala tiene 18 millones de habitantes, mientras Cuba tiene alrededor de 11 o 12 millones de habitantes. Esos son los datos que a mí mucho me llamaron la atención. Claro, porque yo me dedico a la geoeconomía y a la geopolítica. Me llama mucho más la atención. Digo, para que no se coman cuentos, hoy ustedes tienen la posibilidad de entrar, investigar, y ya callan a todos esos propagandistas. Ahí están los datos duros, no tiene uno por qué estar especulando. Bueno, yo les diría que si sumamos todo el PIB de los países que visitó el presidente López Obrador, pues son el 20% de México. Que México para este año, estoy viendo, yo me había quedado en 1,2 millones de dólares, 1,2 trillions en anglosajón, y parece proyectan que vamos a tener 1,3 millones de millones, 10 a la 12ª potencia, según el Fondo Monetario Internacional. Bueno, dicho rápido, pues estamos hablando todos esos países de Mesoamérica, sin Nicaragua. Curiosamente, a Nicaragua no le está yendo tan mal, Cuidado, Ya, por eso, toda esa propaganda al final del día se desmonta con datos duros. Entonces, los que sí han padecido, y esa es parte, vean, puse el dedo en la llaga. Precisamente el Triángulo Norte están emigrando porque están desahuciados. Yo conozco muy bien toda esa región y saben que tengo amistad
el expresidente de Honduras, Manuel Zelaya, con la actual presidenta Xiomara Castro, etcétera, donde Andrés Manuel fue recibido espléndidamente. Yo creo que en Honduras hubo mucha intimidad. Cada visita tuvo su característica. En Honduras yo vi mucha intimidad del presidente con los mandatarios con la mandataria Xiomara. Con Cuba ahí es amistad ya añeja, ¿no? Hizo mucho hincapié en ello el presidente López Obrador en un largo discurso de 1 hora que, bueno, sus críticos fustigaron y hasta comentaron que se había extraviado, que no venía al caso todo lo que comentó. Bueno, ya ven que ahí salió hasta el famoso Erasmo, que no conocíamos muchos, etcétera. Y hasta comentado fue para no hablar mucho de Fidel Castro y el Che Guevara. Bueno, que no exageren, que no exageren. Andrés Manuel es vivo y sabe por qué manejó esos términos. Él maneja muchos símbolos, señales. Acuérdense que es beisbolista y ahí mandó muchas bolas ensalivadas, bolas rectas, screwball, bolas de todo calibre. Bueno, ya lo iremos analizando uno por uno, pero sí les quería decir de entrada por qué le llamé gira olmeca, por qué es la primera civilización de Mesoamérica. ¿Qué significa Mesoamérica? ¿Hasta dónde llega? Curiosamente era todo lo que visitó menos Nicaragua y obviamente menos Cuba. Pero acuérdense que últimamente el presidente López Obrador le ha dado por penetrar los dédalos de las civilizaciones y yo ahí sería mucho más cuidadoso porque ya ven que de repente encumbró demasiado a Tenochtitlan, que nadie tiene nada en contra de Tenochtitlan, la gran Tenochtitlan. Ahora ya ven que hasta comentó que los mayas habían llegado a Cuba, etcétera. Pero el viejo México, el México que hoy conocemos en sus fronteras actuales, tiene muchas civilizaciones, no solamente, bueno, yo soy pro maya y mayófilo a ultranza, por razones obvias, soy yucateco, pero eso no me hace perder de vista a la gran civilización olmeca, a la gran civilización zapoteca, y sin desdeñar a Tenochtitlan, etcétera. Entonces, yo creo que ahí el pluralismo, esas civilizaciones, y les voy a decir por qué, porque esto da pie a entender que en México no caben los maniqueísmos, no caben las expropiaciones ideológicas e historicistas a ultranza. México es un país plural y hoy más que nunca incorporó a esas grandes civilizaciones, pero me llama la atención que al presidente se le olvide su tierra. ¿Cómo? Los olmecas. Bueno, recientemente ya la refinería que van a inaugurar si no me equivoco, el 2 de julio, en Dos Bocas, pues ya le pusieron refinería olmeca. Vaya. Sí, que no se olvide el presidente de su tierra, pues nosotros queremos mucho a los olmecas, que además son los primeros del continente. No hay de qué avergonzarse, todo lo contrario. Bueno, dicho esto, y ya nos vamos a ir uno por uno rápidamente a la visita que hizo el presidente. Empecemos, Iselita, ahí con tu hilo, si eres tan amable. Bueno, ahí lo vieron, deja ahí lo tienen, todo el sur de México, lo que es la región de la Venta, Veracruz, lo que es el Golfo de México, Tabasco, el Tabasco moderno, e incluye el término Mesoamérica, llega hasta Nicaragua, frontera con Costa Rica. Bueno, obviamente no hay una precisión como la que tenemos hoy en los límites geográficos, pero la idea es importante. Por eso yo le llamé la gira olmeca, no crean que fue así de gratuidad o de ocurrencia. Bueno, la siguiente, Giselita. Y obviamente había que agregar a Cuba, ¿no? Que Cuba se cuece aparte en todos los niveles. Bueno, ahí están, véanlas. Es una maravilla todo lo que tiene que ver con los olmecas. Vean, yo tengo un libro que es el de cabecera y no se le ha dado el valor que tienen los olmecas. Incluso lo puedo decir, los mayas como que se han comido el gran festín de las civilizaciones en Mesoamérica, por el mismo Jacques Soustelle, que si quieres muéstranos el libro, Giselita, que escribió Jacques Soustelle. Es este, ¿no?
Jacques Sustel es el gran profesor del Collège de France, pero más que nada, él hizo, bueno, habla maravillas de los Olmecas. Yo aquí lo tengo el libro a la mano, ahí está, ahí nunca lo dejo. Les Olmecs, hasta lo leo en francés, es de la edición Artaud, se escribe Artaud, para que vean que, y no es porque el presidente López Obrador sea presidente, sea tabasqueño, yo lo leo casi desde que nací, prácticamente. Ha sido uno de mis libros de cabecera, pero también Jacques Sustel hizo un libro maravilloso sobre los mayas, que incluso hablaba de ellos, que decía que eran los griegos del continente americano. Pues vean toda esa filigrana, toda esa, pues todo lo que hicieron con las piedras. Nada más basta ir a Uxmal para ver cómo pudieron conseguir todo eso, ¿no? Bueno, ya no se diga los que conocemos Palenque, que ahí va a vivir el presidente cuando en los próximos 2 años y creo 3 meses o 6 meses. Y luego tienen Tikal, y luego incluso llega hasta Copán, Honduras. Afortunadamente yo conozco todo eso y me da un gran placer mi mayofilia, pero no dejo de, primero, los orígenes y también por qué lo de la gira olmeca, ya tienen ustedes la razón por qué escogí ese término. La siguiente, Giselita, ¿qué sigue? Bueno, ahí tienen, ahí tienen sus destinos, ya lo vimos, ya de cierta manera abordé lo de Belice. Su primera vez empezó él en Guatemala, me llamó la atención. Una cosa, viajó, no sé si es la primera vez, en un avión de la Fuerza Aérea. Por primera vez fue acompañado, hasta donde sé, por el secretario de la Defensa y el secretario de Marina, lo que ha dado pie a mucha especulación. Ya a Giselita ya le llegaron ahí preguntas. Antes de empezar, ya le habían llegado preguntas sobre precisamente ese acompañamiento, ¿no? Obviamente el canciller Ebrard, quien hay que reconocer venía de una gira intensa, se salvó del COVID por haberse reunido con Anthony Blinken, secretario de Estado, a quien sí le dio el COVID ahí en Washington, y se manejó muy bien. Yo veo que empezó a tambor batiente Marcelo en Guatemala, le bajó un poco en El Salvador, recuperó bríos en Honduras. No olvidemos que su esposa su tercera esposa, es hondureña y de madre libanesa, es de la familia Bueso Asfura. Asfura, que en árabe quiere decir pajarito. Es importante que sepan todas las anécdotas. Bueno, entonces, y luego como que en Cuba, en El Salvador ya no vi tanto a Marcelo, aunque sí se manejó en sus tweets como de costumbre, y en Cuba lo vi más tranquilo. Porque Cuba, pues ya saben ustedes, pues, es una papa caliente hoy para Estados Unidos, porque de facto los demócratas, el partido más cercano al régimen cubano que los republicanos, ahí sobre todo la región de Florida, que son republicanos, ya saben, todo el lío que hay con la isla, que nosotros siempre hemos pregonado la unificación de los cubanos. Tienen que poner de acuerdo. Ya estamos, yo creía que la tercera generación se iban a poner de acuerdo y fíjense que no, ¿eh? Yo estoy viendo que está recrudeciendo ese asunto de la desunión, una ucranización de Cuba. Así, hay que llamar las cosas por su nombre. Pues son prácticas de Estados Unidos, ¿no? Dependiendo quién gobierna, si son los republicanos o son los demócratas. La siguiente, Giselita. Y empezamos rápido con Guatemala. Ahí está fue, yo diría, cordialmente recibido. Y ahorita vamos a ver realmente qué fue lo que salió. Más que nada, ahí sí tengo que hacer una crítica amable, que van a entrar 25,000 migrantes a los que vengan a México de Guatemala y van a entrar al sistema IMSS. Ay, por favor, con ¿cómo se llama? SOS, o no sé cómo se llama, que tiene un cadáver en el closet, por cierto. Es un cínico.
ni siquiera fue al entierro ni les pidió perdón a los familiares de este pobre maestro que, bueno, pues será accidental o no, no lo sabemos, pero pues ahí tiene ese cadáver en su conciencia y no sabemos qué pasó. Voy a investigar, voy a investigar eso en, en Chiapas. Yo tengo muy buenos amigos ahí para que me pongan al día. Pero si no sabe manejar el IMSS en México, imagínense, no sé, con los que tiene, y ahí tiene al Atolini ahí de pirata, etcétera. Bueno, no vayan a abrir los dos son itamitas, no tienen nada que ver con la 4T. Hay cosas que yo no entiendo. Bueno, entonces lo dejamos ahí, pero si no pueden manejar a los del IMSS de México, imagínense a los a los 25,000 de Guatemala. Bueno, que por cierto, pues hay que reconocer, yo conozco bien Guatemala, no tiene un buen sistema de salud. Van a decir, todavía el IMSS de México es mucho mejor que el de allá. Bueno, eso es a discusión. Y vean, me llamó la atención, la prensa estadounidense en general no le dio juego a la visita del presidente López Obrador. Ayer y hoy me puse a escudriñar lo que es pues los principales rotativos de Estados Unidos, ¿no? Lo que es el Washington Post, que ya saben que es del establishment de Jeff Bezos, de Amazon, el New York Times, muy cercano a los Clinton, y a Obama, y al Partido Demócrata, a Soros, y ¿a quién más? Al Wall Street Journal, que es muy inclinado al Partido Republicano, y ni pío, ni una letra sobre la visita del presidente López Obrador, ni siquiera a Cuba, bueno, ya para criticarlo por lo menos, ¿no? Ni eso. Bueno, pero Los Angeles Times obviamente tiene mucha influencia en California, donde la mayoría de los habitantes ya son mexicanos, yo diría que es un feudo mexicano, muy prodemócrata, hay que reconocerlo. Marcelo conoce bien esa región cuando lo persiguió Mancera y se fue a refugiar a, a California, estuvo con el alcalde Villarraigosa. Todo eso hay que saberlo, ¿eh? Si no, hay cosas que uno no entiende y cree que son producto del azar. No, todo está muy concatenado. En esto no hay coincidencias. Entonces, Los Angeles Times, vean cómo ponen el titular: el presidente de México critica a México en gira centroamericana. Bueno, es una crítica suave, muy benigna. Pues sí, dice, bueno, gastan ¿cuánto creo? 30,000 o 40,000 millones de dólares en la guerra en Ucrania, y no ponen ni un quinto en Centroamérica para yugular los flujos migratorios de los que estamos, pues digo, ya se volvió un asunto de vasos comunicantes que viene mucho más abajo de la misma Honduras, y del mismo El Salvador. Yo ahora que estuve en Panamá, bueno, mucho me platicaron, la próxima vez iré a ese lugar, creo que se llama el Darién, el tapón del Darién, donde ahí pues, es el paso de los que vienen de Colombia y pasan por ese tapón y se siguen. Mucho me dio la atención por qué no se quedan en Panamá. Y eso que Panamá tiene mucho auge, Panama City, ¿no? Pues quieren, no, ahí hay otras lecturas, ahorita no me voy a meter a ello, ya saben, se siguen, muchos dicen que están teledirigidos, etcétera, etcétera. Bueno, eso es lo único que vi de la crítica fundada, a mi juicio muy fundada, del presidente López Obrador, porque vean, el único país que le puede decir cosas a Estados Unidos, pues es México, y más, pues, sobre todo el presidente López Obrador, que tiene relativa buena relación con Biden. Nosotros tenemos que llevarnos bien con el presidente en turno, ¿no? Podemos meternos en líos ajenos, y más cuando Estados Unidos tiene complicaciones internas. Ahora, el canciller Marcelo Ebrard sí tiene excelentes relaciones, y a mí me consta desde Manuel Camacho Solís, que es su mentor, con Obama. Incluso el presidente López Obrador fue a apoyar a Obama en una campaña a California, eso lo recuerdo muy bien, pero ha sido muy hábil. Ya ven que le tocó a Trump, le tocó tener parte de su presidencia con Trump, y relativamente se manejó bien, aunque ya ven que acaba de salir las memorias del secretario de la Defensa, Mark Esper, de Estados Unidos, que al final se peleó con Trump y naturalmente lo fustiga
a lo que da y comenta que quería lanzar misiles Trump contra los laboratorios de los cárteles de México, precisamente por este asunto del fentanilo que está destruyendo a la juventud de los blancos estadounidenses. Eso también es una realidad, es más complejo que decir se lanzan misiles, pero no olvidemos que también los cárteles mexicanos fueron dotados de misiles por el Partido Demócrata en la época de Obama-Biden. A mí me mata, me mata de risa esos que abordan los temas de manera parcial. O son cíclopes o son daltónicos, o qué pasa, o tienen algún asunto en el lóbulo occipital, que es el centro de la visión, algo les pasa, ¿no? Vean completo el panorama. Entonces hay toda una agenda ahí, lo que se refiere a los cárteles mexicanos. Ahora, incluso hubo momentos, hay que reconocerlo, donde Trump, más que lanzar misiles, pensó en invadir el norte de México para limpiar a todos los cárteles, porque él parte de la base, no estoy haciendo apología de nadie, parte de la base que el fentanilo está aniquilando a la juventud de los blancos estadounidenses, que están jóvenes, desempleados, no se casan, ha disminuido dramáticamente su fertilidad, y hoy, pues ustedes lo saben, los mexicanos va a ser, y no hablé de latinos ni hispanos, dije mexicanos, guadalupanos, va a ser la primera minoría étnica de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tiene un avance, pues digamos, fértil, ¿no? Está bien la palabra fértil. Yo le llamo la fuerza biológica azteca en relación a los centennials y millennials. No, basta con ver las tendencias demográficas y en 10 años, pues la cara de Estados Unidos va a ser otra, va a ser mexicana, con todo el respeto al restante de latinos que tienen otra historia. Incluso vean, esto no se maneja mucho. Los mexicanos, la mayoría son guadalupanos. Los latinos no mexicanos, agárrense de la silla, son evangélicos, guste o no. Acuérdense, yo no tengo problemas de pluralismo ecuménico. Bueno, la siguiente, yo diría esa fue la parte dura. A ver si tenemos algo ahí. Bueno, vean, en su primera parada en la vecina Guatemala, estoy viendo lo de Los Angeles Times, AMLO reclamó la colaboración de Washington para atajar la pobreza y el desempleo que llevan a decenas de miles de guatemaltecos hacia el norte, a la frontera con Estados Unidos. López Obrador se enojó, lo dice Los Angeles Times, es un periódico muy serio, independiente de que sea prodemócrata. Ya saben, yo no tengo ese maniqueísmo, por el rechazo estadounidense a sus pedidos de ayudas para expandir su programa de reforestación a la región. Y vea, dice, son cosas distintas, cito a Andrés, y no se debe de comparar, pero ya se aprobaron más de 30,000 millones de dólares para la guerra en Ucrania y llevamos 4 años desde que estaba el presidente Donald Trump planteando que se apoye con 4,000 millones de dólares y hasta el día de hoy, nada, absolutamente nada. ¿Cómo puede ser que México aporte más ayuda a Centroamérica que el mismo Estados Unidos? Que alguien me la platique. En Centroamérica es recibido en parte como un emisario estadounidense en lo relativo a la política migratoria. Vean, eso puede ser. Andrés Manuel está en ese papel de catalizador para amortiguar precisamente toda esta situación, que le está pegando más que nada a Biden. Trump ahorita está feliz porque el gobernador de Texas, Abbott, están aprovechando esa situación. La siguiente, por favor. Porque ya sabe, del primer tema hoy es esto ya hasta lo quiero saltar porque realmente no lo entiendo. Ahí está con el zoo, ahí. IMSS inicia afiliación de guatemaltecos. Bueno, ya, luego me la platica. Ya lo dije, ¿no? Es una nota de Forbes. Bueno, ya pasémonos a El Salvador. Ahí bueno, ustedes saben que Bukele es un empresario joven de origen palestino. No le está cayendo muy bien al Departamento de Estado debido a su adopción del Bitcoin. Incluso el departamento llegó Vicky Nuland, que es la que realmente opera toda la agenda de Ucrania, nada más con eso tienen para ubicarse.
de una reciente gira que hizo por Latinoamérica, pues le fue a leer la cartilla a Bukele. Ella es házara, entonces pues tampoco se va a llevar bien con un palestino. Y precisamente, no solamente por lo del Bitcoin, sino por su acercamiento con China, como que esto no les está gustando. Bueno, la siguiente, hay más de lo mismo, se pusieron de acuerdo, se centró, esta es una nota de Francia, eh, ¿cómo se llama? Sí, 24 horas de allá, France 24, ¿no? Francia 24, etcétera. La siguiente, fue cordial, México pesa mucho en, 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 en Centroamérica, yo diría en toda Latinoamérica, pero mucho más en Centroamérica por las consideraciones que les dije, ¿no? Sobre todo geoeconómicas. Y aquí esta nota es de la jornada del 7 de mayo, donde Andrés Manuel AMLO pacta con Honduras del Salvador duplicar los apoyos. Y vean, Xiomara, que quiere mucho a México, igual que su marido, ahí está Manuel Zelaya, parece que tuvieron, vean, está feliz Andrés Manuel con Manuel Zelaya. Manuel conoce muy bien México, viene una vez al año a toda la cuestión al seminario, para mi juicio, uno de los mejores de Latinoamérica que hace el Partido del Trabajo. Antes el PRI hacía excelentes seminarios, ya con este Alito está en la decadencia total. Tenían un seminario que estaba vinculado a la época de Gustavo Carvajal con la COPAL. Yo fui asesor senior de la COPAL en una época. Entonces, no, ahorita es la mediocridad total con este Alito, que por cierto tiene ahí, lo están, lo están investigando por lavado de dinero, pues nada menos que con Antonio Solá, el que dice que Andrés Manuel es un peligro para México. Antonio Solá, que es muy cercano al Partido Popular Español. Bueno, ahí tienen ahí una gran relación. Y al final Xiomara dijo, es un honor estar con Obrador. Bueno, ya les comenté la cercanía que hay. Yo diría que hay intimidad entre Honduras y México. Es muy fuerte la relación, mucho más evidentemente que con Belice y con Guatemala. Y aquí Andrés Manuel y Ebrard no se metieron en Honduras, literalmente, porque ya saben, el presidente de Guatemala es muy cercano al anterior presidente estadounidense Trump. Y ahora, pues, Biden dejó, yo no sé si fue más para tumbar al anterior aliado de Trump en Honduras, pero pues aceptó la presidencia de Xiomara Castro cuando Obama, Biden, Hillary Clinton, pues fueron los que le dieron el golpe de Estado teledirigido a Manuel Zelaya. Bueno, es toda una historia. Entonces hay mucha intimidad en la relación. Yo incluso podría hablar que los países tienen a veces que escoger países clave para tener una relación en cualquier región, ¿no? Yo creo que con Honduras la relación va viento en popa. Yo me enteré cuando estuve en Honduras, había el problema de 3,000 hondureños desaparecidos. Por lo que veo, algo resolvieron, porque si no, pues no se hubiera dado la visita, así de fácil, ¿no? Bueno, la siguiente. Bueno, ahí están todas las fotos, ahí la tienen. Vean, feliz Andrés Manuel con Xiomara. Ahí la tienen también. Es una gran estadía. Bueno, yo veo que es una gran presidenta. A Xiomara le deseamos la mejor de las suertes. Incluso Andrés Manuel se metió en la política interna con tanta intimidad que apoyó la reforma eléctrica que piensa lanzar el gobierno de Xiomara Castro en Honduras. La siguiente, Giselita. Ahí está, rompió el protocolo. En Honduras apoyamos reforma eléctrica de Xiomara Castro. El presidente expresó así su opinión sobre una iniciativa que dijo garantizará precios justos para los hondureños. Si se dan cuenta, como que ya hay un radar. México retoma el liderazgo que nunca debe haber perdido en la parte de habla hispana, ¿no? De Latinoamérica, porque Brasil pesa mucho, no lo subestimemos.
Brasil prácticamente es el doble de- de Sudamérica en Producto Interno Bruto, en número de habitantes, en muchas cosas. La siguiente, en avance tecnológico, en universidades, etcétera. Esos son los dos gigantes. México es el gigante del norte y de Latinoamérica, y Brasil el gigante del sur. La siguiente, Giselita. Bueno, ahí está la visita a Belice, ya les hablé en demasía. Ustedes saben que Belice pertenece a la monarquía del Commonwealth. A veces se nos olvida. Es un paraíso fiscal británico. Bueno, llamó la atención la visita. Está bien, no se pierde nada. Tenemos 200, creo, 270 kilómetros de frontera con ellos. Hay mucha relación de Belice con Quintana Roo, con Campeche, incluso podemos decir hasta con Chiapas, etcétera. La siguiente, por favor, Giselita. Y ahí, según este periódico Debate, AMLO se apoya de Belice para poner en marcha el plan interno de inflación. ¿Por qué razón? Porque le quitó aranceles a muchos productos alimentarios que exporta Belice, sobre todo el azúcar. Bueno, la siguiente. Y ya nos vamos a la cumbre, según yo. Bueno, ahí lo tienen. Bueno, y aquí, curiosamente, ahí lanza la idea. Yo creí que la había hecho en, eh, en Cuba, pero no, la adelantó aquí en Belice, y expuso la idea de conformar una comunidad económica regional similar a la Unión Europea para hacer frente de manera conjunta a los retos económicos del futuro. Sobre todo, y ya lo dice abiertamente López Obrador, no creo que le haya gustado mucho a Raúl Castro, porque Raúl Castro es muy pro China. Es más, yo me acuerdo cuando solía viajar a China, decíamos así en sotoboche, que Fidel era más pro Rusia, mientras que Raúl, obviamente me refiero a los hermanos Castro, era más pro China. Entonces, como que la idea de la integración latinoamericana de Andrés Manuel va contra China. Eso ya me está llamando mucho la atención, pues, y no va a ser fácil, porque ya China prácticamente está en toda Sudamérica, incluso con aliados militares de Estados Unidos y gran parte de Centroamérica. Hay que perderlo de vista ya. Por ejemplo, en Nicaragua lo primero que hizo eh, el presidente Ortega fue romper con Taiwán y reanudar con China. Esto no lo ha hecho Honduras, se ha manejado con mayor tranquilidad, y Xiomara incluso había prometido en su campaña romper con Taiwán y reconocer a China. Yo creo que se van a tener que aguantar un buen momento. Pero esta idea ahí nace de la Unión Europea, la cual, hay que decirlo, vean, yo participé mucho en esto, sobre todo con nuestros amigos de Ecuador, cuando se manejó mucho la Unión Sudamericana en ese momento, y, y tenían como idea la divisa común del Sucre. Vean, hay que decirlo abiertamente, se vino para abajo. El mismo Andrés Manuel reconoce que muchos lo van a tildar de utópico. Bueno, más vale ser utópico que distópico, ¿no? Entonces, pero ahí viene, me llamó la atención, ahí lanzó esta idea. Bueno, ya la siguiente, ya con esto concluimos para dar pie a preguntas y respuestas. Y ahí está, es el plan antiinflación. La siguiente, Giselita. Más que nada es el azúcar, ¿eh? Bueno, y la BBC de Londres, obviamente que es británica, dice que muchos se preguntan, bueno, ¿cómo es que está en el radar Belice? Y para ellos es estratégica precisamente porque comparte su tercera y más pequeña frontera terrestre. Pues sí, la principal es Estados Unidos de México, luego Guatemala y luego Belice. Pues hay que tener. Pero también tenemos las fronteras caribeñas, ¿no? En el Golfo, y una de ellas es Cuba. Y ya entremos de lleno a Cuba. La siguiente, Giselita. Ahí está. Bueno, esto es Díaz-Canel, el presidente cubano. Tienen muy buena química ambos. Andrés Manuel, si no me equivoco, tiene 68 años. Díaz-Canel es un ingeniero eléctrico de la camada y del grupo de Raúl Castro. Tiene
62 años, etcétera. La siguiente, ya les hablé del discurso extenso que dio. Y vean, me gustó mucho cómo ayer la revista Milet, que es muy importante allá en el Estado de México, pues yo no sé a qué horas les llegaron las fotos, las tenían temprano en la revista, la siguiente, o se las pasaron antes, o cómo lo hicieron. Pero sí me llamó la atención, ahí tenía muy buenas fotos. Y vean, se ve la cordialidad grupal. Aquí aparece Marcelo. Del lado mexicano veo es el único que trae mascarilla. Bueno, la siguiente, con honores, pues sí, todos lados lo recibieron con honores. La Jornada, pues sí, es un periódico muy cercano tanto al presidente y es amiga, el rotativo lado es amiga, siempre ha sido de Cuba y de los hermanos Castro, etc. Incluso Fidel Castro escribía para La Jornada, etcétera, etcétera. A ver, ¿qué más? Y ya nos metemos de lleno a los puntos clave, ¿no? A ver, bueno, yo ahí me hicieron una entrevista, no sé, ahí la sacaron, que no le gusta la gira de AMLO por Centroamérica. Bueno, no le gusta la gira a Cuba, ¿cómo le va a gustar? Y menos las críticas, porque inició criticando a Biden. Pero vean, le hace bien a Estados Unidos tener a alguien como Andrés Manuel, que los critique en plan positivo y constructivo. Y sobre todo también Marcelo, que es muy cercano a Biden y a todo el equipo del Partido Demócrata, por razones que ya aludí. La siguiente. Bueno, y esta es la nota clave, ¿eh? Esto lo sacó el periódico La Razón, que se reunió en privado con Raúl Castro, pues sí, era normal. Después de reunirse con él, ya vino para México el día de ayer. Raúl Castro sigue siendo, pues con el ejército, siguen siendo el bastión primordial del castrismo, ¿no? La siguiente. Y los puntos nodales, no sé si los pusiste o si no los dicto yo, Giselita, que son estos, para mí, ya ven que manejó, bueno, lo de China, ahí dice China en el año 2050 va a tener el 60% del Producto Interno Bruto del mundo y Estados Unidos va a tener ahí de una cifra intermedia entre el 7 y el 12%. Pues fue brutal, ¿no? Dice, la única manera, prácticamente es el mensaje, la siguiente, para salvar a Estados Unidos de su declive, pues es la integración latinoamericana, pues sería un neomonroísmo macuspano, porque no está fácil, ¿eh? No está nada fácil. China ya está muy, a mí me consta, ahora que he viajado a Sudamérica, ahora que estuve en Bolivia, etcétera, pues en Centroamérica, China ya calladita, ellos no se meten en líos que si este es de derecha, de izquierda, ellos son pragmáticos, van con win-win, transferencia de tecnología y se acabó. Que es ahí donde a mi juicio sí le lleva ventaja China a Estados Unidos. Esta parte no la abordó Andrés Manuel, la parte geoeconómica, nada más abordó proyecciones de cifras para el año 2050, que para mí va a ser más temprano de lo que se proyecta, si es que no hay una tercera guerra, si no hay una, bueno, ya se me fue, una tercera guerra mundial que ipso facto involucra a China, ¿no? Por el estrecho de Taiwán y por la isla de Taiwán. La siguiente, por favor. Y esta es una idea que lanzó Revolución en la Revolución. Bueno, hay muchos la están interpretando hasta en Cuba, pues son reformas, ¿no? Entonces, yo lo que entendí es de que sí, que les levanten el bloqueo, fue que dice que es muy perverso el bloqueo, cito a Andrés Manuel, y que pues, el trueque, el quid pro quo sería las reformas. Eso es una revolución dentro de la revolución. De otra manera, pues yo no entendería esta frase. La siguiente, el otro punto, pues ya les dije, la Unión Europea, al decir la Unión Europea. Vean, yo no sé eso de la Unión Europea, ahorita Macron está lanzando otra idea muy disímbola de la Unión Europea, se quiere politizar más, dejar atrás la Unión Europea geoeconómica, debido precisamente a la situación de Ucrania.
Bueno, puede ser que la quieran hacer al estilo de la vieja Unión Europea, de 27 países, ya sin el Gran Bretaña por el Brexit, pero no crean que estaba funcionando mucho, siempre hubo un líder, y el líder era Alemania, nos guste o no. ¿Cuál va a ser la divisa? ¿Lo va a permitir el dólar estadounidense? Es muy complejo, créanme que es más complejo. Yo veo que es muy utópica la idea, no diría que es distópica, lo cierto es que ya se dio en Europa. Entonces Estados Unidos, si es inteligente el presidente en turno, pues dejaría hacer más a Latinoamérica antes que se la arrebate China, así de plano hay que decirlo. La siguiente, eso ya lo entendió Andrés Manuel. Quizás muchos lo critican que se ha excedido en sus ataques a China, ¿no? Excluir a China de la región, bueno, es pues parte del juego, ¿no? La siguiente. Bueno, la crítica a la OEA es, yo ahí la apruebo al 1000%, sobre todo con este pelele de Washington, que es Almagro, que viene, lo digo respetuosamente, de un país muy pequeño, que es Uruguay, el número de habitantes del Producto Interno Bruto, y que ya quieren dirigir a todo el continente, porque se pasaron de tueste, ¿no? Ya vieron todo lo que pasó con Guaidó, fue un desastre. Es decir, ya no, la OEA en estos términos en los que se está manejando, ya no cumple su función primaria. Bueno, hizo muy bien Andrés Manuel, igual Marcelo Ebrard ha sido muy crítico de la OEA, y yo por mi parte los apoyo absolutamente. La siguiente, en este tema, acuérdense que hay temas de... Bueno, lo del bloqueo, ya lo dijo abiertamente. Pese a ello, fíjense, Cuba, de todos los países que visitó, pues tiene la mejor economía, increíble, mucho mejor que la de Guatemala. A mí no me gustan hacer esas comparaciones baratas, que Guatemala es neoliberal y que Cuba es socialista, ergo y saco deducciones, ahí ya saben, ¿no? A rajatabla, no. Pero el bloqueo, pues sí pesa, y lo han aguantado, etcétera, etcétera. La siguiente, y Andrés pide, también lo apoyamos en eso, el levantamiento del bloqueo. Pero también hay que promover la unificación del pueblo cubano. No, vean, Cuba recibe muchas remesas de sus hermanos de Florida. Hay que hacer, no sé, hay que crear una mesa de diálogo entre los dos. Esa es la labor de México. Y no caer en esa dicotomía, ese maniqueísmo. Si es republicano, pues hay que invadir Cuba, y si no es, y si es demócrata, pues hay que pues ceder en la cuestión del bloqueo, que no ha sido fácil, ¿eh? Vean, yo he sido muy crítico de los Clinton y todo, pero hay que reconocer que, acuérdense del niño González, creo que se llama Elian, algo así, pues lo manejó nada menos el asunto que un abogado una gente muy cercana a Clinton manejó el asunto del niño González. Es decir, sí hay voluntad en el Partido Demócrata de mejorar las relaciones con Cuba, pero no se puede precisamente al veto inherente de los cubanos en Florida. Entonces, por eso hay que crear esa mesa de diálogo en común. México puede cumplir esa. A ver, ¿qué cubanos en Florida quieren el diálogo con sus hermanos en Cuba, en la isla? Bueno, ahí los invitamos. ¿Quiénes quieren en Cuba el diálogo con sus hermanos allá en Florida? Para eso hasta profesor de kinder. Pues venga, aquí lo reunimos en México y vemos cuáles son los puntos de contacto para ya quitarle a los dos partidos de Estados Unidos las armas de uno y de otro. Bueno, y luego la novena, ahí sí Andrés Manuel también estuvo muy bien. Fue precisamente a negociar eso Marcelo con Blinken, y creo que también con Mayorkas, que no se ha visto muy bien el Mayorkas, que es del Homeland Security, de la seguridad del hogar, a la novena cumbre de las Américas se va a dar en Los Ángeles, a ver. Y quieren que no vayan 3 países del continente americano, que son Cuba, Nicaragua y Venezuela, que porque son aliados de Rusia, y Rusia está en Ucrania, bueno, ya es la guerra mundial. Entonces, y por eso comenta Andrés muy bien, bueno, ¿y qué dices? ¿Son qué?
de la Vía Láctea, de dónde, de otra galaxia o qué, son las Américas. Bueno, ahí tienen ustedes, con eso, muy bien la postura en este punto específico, en los puntos específicos, yo creo tanto del presidente López Obrador como de su canciller, pues que le fue muy bien. Y vean, la siguiente, por favor. O sea, le fue muy bien, que ella andaba hoy feliz, tuiteando, que estaba con su esposa, su tercera esposa, por cierto, la hondureña libanesa Bueso Asfura. Bueno, listo, empecemos con las preguntas y respuestas. Gracias, Giselita. A ver esto. Esa es la primera pregunta que nos hacen. Por primera vez un presidente de México realiza una gira internacional acompañada exclusivamente por el secretario de la Defensa, el secretario de Marina Claro y Ebrard. Muy bien. Y me hacen la pregunta, ¿a qué fueron, no? Pues no sé. Obviamente algo están viendo, ¿no? Que tiene que ver con lo militar. Si la cuestión migratoria se militariza, pues van a tener fuerte tarea. Bueno, síguele, Giselita. Ok. Bueno, justo esa era la pregunta. ¿Qué se negociaría en términos militares? Esa ya la comentaste. Sí, ya la contesté, ¿no? Sí. Y bueno, justo también preguntan, en esta visita, ¿existe algún tipo de tratativas o enlaces en la relación con la ruta de la seda? ¿O que Andrés Manuel esté organizando algo al respecto? Vean, hay unos autorcillos ahí que empiezan a manejar la ruta de la seda en Latinoamérica. Yo no veo ni seda ni veo rutas, ¿eh? No es como la ruta de la seda de la China, que tiene un proyecto, tiene un banco. Oigan, qué bueno que me acordé. Yo veo una gran debilidad en la cuestión de la integración latinoamericana, y se la digo respetuosamente al presidente López Obrador. No le veo dientes, no veo banco. Ahora que estuve yo en Bolivia, un asesor, no, incluso fue ministro con Evo Morales, tuvimos un seminario en común, habló mucho de la CELAC, le dio mucho vuelo. Le dije, mira, con todo el respeto, no le veo dientes, no hay banco. Todavía los BRICS traen banco. El Mercosur, estaban pensando en un banco que tampoco está funcionando mucho el Mercosur. No se crean que es fácil integrar a no sé cuántos países somos en Latinoamérica, y eso sin contar el Caribe, 30 y pico de países. Por cierto, como paréntesis, muchos países del Caribe ya se alebrestaron de que si no va Cuba, ellos no asisten a la Cumbre de las Américas. Y son islitas pequeñas y todo, sí, pero en número, pues se va a deslucir mucho el evento de la novena cumbre. Yo creo que sí le conviene, tiene que mostrar altura de miras Biden, y ya pues quería negociar con Venezuela por su petróleo. O sea, y ya que dejen que Nicaragua y Cuba escogen a sus enviados. No necesariamente tienen que ir los mandatarios. Para eso sirve la diplomacia, que se negocie. Y México puede servir precisamente de interlocutor, negociador y catalizador. Muy bien. Pero a ver, no me perdí de la pregunta. No hay ruta de la C. No veo ni un quinto para empezar. Prometieron 4,000 millones de dólares, pero ahí salen, ahí enloquecen, ven la ruta de la seda de China, que es la de veras, tiene tres además, la ruta continental, la marítima y la del Ártico. Yo no veo ninguna en Latinoamérica. Ellos sí incorporarían a su ruta de la seda, los chinos, a varios países de Latinoamérica, que no confundan. Son de novatos, salen ahí a decir barbaridad y media. Bueno, y hay gente que les cree, pues cada quien cree a quien quiera creer. Aquí no hay vetos para nada. Al final alguien va a hacer el ridículo. Bueno, ¿cuál sigue, Gisela? Siguiente pregunta. Mencionan, AMLO hizo uso, doctor, de su teoría al proponer en La Habana la unión de toda América, considerando que es la única vía para hacer frente a los mercados asiáticos. Bueno, eso es lo que él cree, ¿no? Él es su hipótesis de trabajo. Bueno, y vean, se empata mucho con lo que dijo BlackRock. ¿Se acuerdan que hicimos aquí el fin de la globalización? Y BlackRock, ellos piensan reponer su ruta de ¿cómo se llama? Supply chain
¿cómo se dice en español? La ruta de suministro, ¿no? De cadena de suministro, la piensan reponer con México, con Brasil, tengo mis dudas con Brasil. Oigan, la crítica que acaba de hacer Lula fue feroz contra Zelensky. Feroz. Fue mi artículo ayer precisamente en La Jornada. Pero Brasil sí se atreve a decirlo, pues Brasil, es un gigante. O sea, aquí perdemos dimensión. Ya. Vean, yo no tengo nada contra los pequeños países, yo soy originario de un paisito. Entonces, pero esto es darwiniano, desgraciadamente. Los grandes se comen a los pequeños. Al menos que los liliputianos se reúnan y entonces se encadenen al Gulliver. De otra manera, pero eso es en una novela. Yo no lo he visto en la realidad. Ahora, la guerra del Peloponeso que se desencadena porque pequeños países sí, pero donde tienen intereses los grandes. Pero no crean que el pequeño jaló al grande, eso no existe. No, tampoco hay que comer. Hay que revisar bien la historia de la humanidad. Entonces, no hay tal ruta de la seda. Esa era la pregunta, ¿no? ¿Dice? Sí. Sí, bueno, ya. Acabamos con la ruta de la seda en Latinoamérica. Es una vacilada. Lo que sí, yo sí le sugiero al presidente López Obrador que busque ahí tiene a un excelente secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, que hay que buscar, si realmente queremos, hay que empezar con Centroamérica, incluso incorporar como un banco yo le llamaría el Banco Olmeca. Ya ven que hay un Banco Azteca, ¿no? De nuestros amigos ahí, los Salinas Price y Salinas Pliego. Un Banco Olmeca, que por cierto está muy fuerte en Centroamérica, Banco Azteca. Ahora que estuve en Panamá, ahí están. Bueno, igual hay bancos de Nicaragua, vi Banco de Nicaragua, de Venezuela, no sé de qué se quejan. Y es una base militar de Estados Unidos. Para que vean las contradicciones en lo que puede caer la propaganda y el maniqueísmo atroz. Entonces, sí, un banco, hay que pensar en un banco. Ya, si no da que Estados Unidos, ellos saben manejar eso, con papelitos. Hay que salgan los 4,000 millones de dólares. Yo no sé cómo van a hacer para aportar los 30,000 millones de dólares que prometieron a Ucrania. Pues no están en el presupuesto. No sé si le alcance a Biden o son promesas en el vacío. Bueno, no me hagan penetrar más cosas, pero sí se requiere de un banco. Empecemos por Centroamérica, step by step, ¿no? Vamos avanzando. Y los sudamericanos que hagan su labor y luego ojalá nos reconectemos, hagamos el sueño de Bolívar, del Che Guevara, pues sería maravilloso, ¿no? Pero tampoco caigamos en un romanticismo inalcanzable, ¿no? Tenemos que ser prácticos y poco a poco. A ver qué dice aquí. Banco Olmeca, ya le gustó a Enromo Roth. Gracias, Enromo. Pues a ver si me hace caso, Andrés. No me nos vayan a poner más. Bueno, también Banco Maya, no me molesto. Pues yo soy más pro Maya que Olmeca, ¿no? Pero por algo lo dije, ¿no? La sigue. Bueno, o un Banco Maya para que no se molesten los guatemaltecos. Sí, porque hay ruinas mayas en Belice, Guatemala y Honduras. También puede llamarse Banco Maya, no problem. Y ya ven que eso no lo dijimos, pero en algún lugar vi que sí se puede conectar el Tren Maya, que va a desarrollar el sur de México, con un hub maravilloso que va a ser el Istmo de Tehuantepec, con la refinería de Dos Bocas, etcétera. Todo eso es plan integral de desarrollo. Y ojalá integremos a Belice, no hay problema, a Guatemala, a Honduras, a El Salvador, que se integre. Se me haría extraordinaria idea. Vean, Fox, a ver, el bocón de Fox, quería hacer 6 refinerías. Escuchen bien, ya agárrense de la silla, por favor. Conmigo van a tener que poner cinturón iba a decir de castración, casi de castidad, cinturón de seguridad, como en los aviones. En el proyecto PAN Puebla Panamá, que fue un fracaso.
total. Comparen, ahí está, vean, López Obrador consiguiendo cosas y compárenlo con Fox, que es el hablador. No sirvió el Plan Puebla-Panamá, iba a ser refinerías allá, no en México. Oye, caridad bien ordenada empieza por sí mismo. Entonces hay que empezar a desarrollar el sur mexicano, que está muy atrasado. Chiapas es, olvídense, ya, no quiero hablar de Chiapas, ya saben qué opino, cómo la tienen, la han tenido desahuciada, etcétera, etcétera. Y luego, ya Tapachula, pocos lo dicen, pero ahí se queda mucho migrante. A ver, ¿y quién ayuda? Chiapas tiene el peor Producto Interno Bruto per cápita de toda la región. Creo que menor, es mejor que el de Belice, pero poquito, por poquito. Pero está peor que toda Centroamérica. Eso nadie lo dice. Pero tenemos que ayudar. Caridad bien ordenada empieza por sí mismo. Hay que empezar con Chiapas. Y de ahí vámonos para abajo. Que fluya. Conectar el Tren Maya con ellos. Claro, por supuesto. Y obviamente hay que pensar en un banco de desarrollo, de infraestructura. Si no, no, sin dinero, ¿cómo va a funcionar eso? Esa es la crítica que yo le hago al CELAC. Ahora, ¿cuál es la gracia de la Unión Europea? La gracia tiene una divisa. Vean, todos piensan en la divisa, que vamos a hacer una divisa Latinoamérica. ¿Dónde está el banco? Primero, vamos a empezar por el banco. No lo veo. Luego pensamos en la divisa. Hoy hay un choque de trenes, literal, entre Estados Unidos y China, a nivel geoeconómico. Si uno no sabe jugar, te engullen los grandes. Bueno, la siguiente, Giselita. Y ya, ¿cuántas más tienes? ¿Tienes muchas o pocas? Sí, hay varias. Bueno, adelante. Hasta el cuarto, sí, sigo. Muy bien. Bueno, hay varias preguntas referente a China, pero las voy a englobar en 2 grandes preguntas que hacen. La primera, preguntan si los países de Centroamérica pueden servir de intermediarios o para que ahí se filtre China para tener contactos con México o con Sudamérica. Y otras preguntas mencionan, ¿cree que Estados Unidos se sume al desarrollo de América Central para competir contra China y sacarla de la región? Bueno, la segunda es mejor que la primera. La segunda sí hay competencia de Estados Unidos y China, de facto, la hay. Entonces, ya en Centroamérica, si no me equivoco, Guatemala sigue teniendo relaciones con Taiwán. Honduras, Xiomara, la presidenta, había dicho que iba a reconocer a China. Ya no lo hizo porque, pues naturalmente, hay presiones geopolíticas. Nadie es bebé. Y tampoco debe apresurarse mucho Honduras, sino pues, cada vez que entra alguien de la familia de Manuel Zelaya, sea él o su esposa, pues les van a dar golpe de Estado. Dice que allí Estados Unidos tiene una base militar muy importante. Yo precisamente cuando viajé, ya no recuerdo de dónde, creo que de Panamá a Honduras, aterricé ya no en Tegucigalpa, en un aeropuerto nuevo, no sé cómo se llama, donde está la base militar de Estados Unidos. Está a 2 horas más o menos de Tegucigalpa. Estados Unidos domina Honduras, nada más basta ver, tiene 2 manzanas, su búnker, están haciendo una nueva embajada. Es una realidad. Entonces, a cambio de algo, pues no reconocieron en Honduras a China. Estados Unidos sí trae un choque, una colisión con China en Centroamérica. El Salvador tiene excelentes relaciones con China, hasta, ya ven que hasta comentan que bajo el agua están jugando al Bitcoin, no lo sé, ya a esos niveles tampoco conozco secretos de Estado, pero Nicaragua ya rompió con Taiwán, Costa Rica se lleva muy bien con China, continental, ¿qué más sigue? Panamá, excelentes relaciones con China. Gran parte de la entrada y salida del nuevo canal de Panamá lo maneja los chinos de China continental. Hay una colonia muy importante de chinos en Panamá City. Bueno, en Panamá en general. Y también de israelíes, ¿eh? Me llamó la atención. Incluso hay un barrio israelí en Panamá City. Son alrededor de 6,000, no me hagan mucho caso. Igual los chinos. Por eso es importante a veces ver eso. Centroamérica ahorita está, yo diría, está en pleito. Los 2 gigantes están peleando Centroamérica. Y Sudamérica
va perdiendo Estados Unidos. De ese tamaño. Entonces ya la primera no le veo ahí. ¿Qué tiene que ver México ahí? No tiene nada que ver. México trae otra idea geoeconómica. Reconocemos políticamente a China, acuérdense que eso lo hace Echeverría. Echeverría fue el único expresidente mexicano, y creo que de Latinoamérica, a ser invitado a la entrega de Hong Kong por Gran Bretaña, que le entrega a China. Porque precisamente Echeverría servía mucho de back channel con Estados Unidos. Eso todavía no se maneja, pero él sirvió para lubricar el acercamiento de la visita de Kissinger y Nixon a Mao Zedong y a Zhou Enlai. Ahí el presidente Echeverría jugó un gran papel. Nadie lo dice, y yo no sé por qué todos los que se beneficiaron de él no lo dicen. Yo porque lo sé, obviamente me entero. Pero no, ahí están calladitos. Y se beneficiaron, ¿cómo? Bueno, sigamos. Ok, sí, el siguiente gran tema de las preguntas es Cuba. Y hay muchas preguntas al respecto. Una de ellas menciona, doctor, ¿cuál es la relevancia de Cuba? ¿Cuál es la importancia de Cuba para los temas de seguridad y defensa de México? Bueno, la importancia de Cuba per se es geoestratégica. Ahí está Rusia, también está China, están a 100 millas de Florida. Remember 1962. Hay una gran relación entre Rusia y Cuba desde siempre. Mucho cubano habla ruso, etcétera, etcétera. Es fundamental. Yo diría, Cuba es un remanente todavía de la Guerra Fría y no se ha resuelto. Y no se va a resolver con bloqueos. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta había? Ujú. Igual, dos grandes preguntas antagónicas sobre Cuba. Una preguntan, ¿qué riesgos corre México al manifestarse abiertamente a favor de la erradicación del bloqueo en Cuba? Y en contrapunto, preguntan, ¿cree que AMLO está acercándose a Cuba con la intención de llevar las conversaciones con Estados Unidos bajo la mesa? Bueno, esa es una hipótesis. Es una hipótesis. Yo diría, vean, hoy quien tiene más necesidad de México es Estados Unidos. Van a decir, Jalife está loco, ¿cómo puede decir? No, me van a perdonar. Hoy nos necesitan más. Vienen las elecciones en Estados Unidos en noviembre. Necesitan el voto mexicano. Ya no estoy hablando del voto latino. A veces yo divido lo de hispanics o latinos en dos. Los mexicanos guadalupanos, que son más del 60% de todo lo que se llama latinos o hispanics, y los latinos o hispanics no mexicanos, la mayor parte evangélicos. No hay que perder de vista eso. Es otra historia, es otra migración, otra cronología. Entonces, con Cuba la relación es histórica. Ya lo planteó el mismo Andrés Manuel. Bueno, hasta Salinas se llevaba bien con Fidel Castro. Yo no sé qué protestan los salinistas. Yo hay cosas que conozco que no las puedo decir, entenderán. Las conozco muy bien Cuba. Y sobre todo en la época de Fidel Castro. Ya con Raúl, no sé por qué, pero como que no tengo la misma relación, pero no es por mí. Creo que me vieron muy pro Fidel o no sé qué pasó ahí. Pero la admiración, el cariño, es un pueblo muy inteligente. Igual los cubanos de Florida, son muy inteligentes, muy emprendedores. La isla, bueno, es una población muy educada, muy estudiosos. Entonces, y desde con Fidel Castro, una gran relación. El PRI tenía excelentes relaciones con Fidel Castro.
Bueno, esto no se lo puedes pedir a Alito, que va a ser el sepulturero de ese gran partido que tuvo en su época, a un Lázaro Cárdenas, que hizo la revolución, a Plutarco Elías Calles. Imagínense en qué acabó en Alito. No, no, me doy. Ya lo vamos a ver en la elección. Yo desde ahora les doy mi pronóstico. De las 6 gubernaturas, 5 puede ganar Moreno. 4 si le va mal. Entre 4 y 5. Depende de Durango. Durango se está cerrando. Entonces, pues da igual, 4 o 6. Aguascalientes, yo creo que hasta ni quiso meterse en Morena, esa es la realidad. Ahí se la dejaron al PAN. Entonces, pues, ¿cómo no? Pues no tiene nada que ver con el PRI histórico, que realmente de cierta manera lo está absorbiendo Morena. Todos los preceptos, pues no ha variado mucho. Vean, hay una frase que me llama mucho la atención de Andrés Manuel, porque esa sí me la sé, cuando él fue presidente del hoy agónico PRD, su sueño fue siempre conocer al comandante Fidel Castro. Y no sé, por alguna razón no se dio. Y vean, yo que soy un emplumado de quinta, etcétera, etcétera, pues sí tuve la fortuna de conocer al comandante. Ya ven, les he platicado de mi extensa charla con él. Bueno, y cuando veo yo a quienes lo critican, bueno, me voy a quedar a nivel de presidentes, para no perder el tiempo. Calderón, ¿qué exageras? Por favor, es un pigmeo. Bueno, perdón, me fui, lo que hice crecer demasiado. Es un insecto junto a Fidel Castro. Fox, ¿dónde están? Ya hoy no pasaron 10 años y ya no entran ni al basurero de la historia. Y vean dónde está Fidel Castro, dónde está el Che. Son históricos, son personajes ya. Rebasaron su tiempo por sus alcances, sus ideales. Eran grandes geopolíticos. Bueno, sobre todo Fidel Castro. Che no, el Che era. Yo diría que el Che Guevara, siempre me he puesto, ¿qué es el Che Guevara? Pues yo creo que es el personaje importante del Quijote de la Mancha. Ese es el Che Guevara. Por eso pega tanto. Bueno, hasta en Irán, enloquecieron con el Che Guevara. El gran comandante Soleimani, al que mandaron matar con un dron en la época de Trump, pues todos lo hacían como el Che Guevara en la época. Es decir, el alcance que tuvieron Fidel Castro y el Che Guevara a nivel universal no lo tiene ni en México Calderón, ni el mismo Fox. Bueno, Fox ni en Guanajuato. Pues ni sabemos quién es su papá, para empezar. No es broma, ¿eh? No se sabe quién es el papá. Por eso cambiaron el artículo 82 para hacerlo presidente. Cambiaron la Constitución, porque hijo de extranjero no podía ser presidente de México. Y cambiaron la Constitución. Todo venía preparado, ya cocinado, ya saben de dónde, por los Clinton. Entonces, bueno, y Calderón. No gobierna ni su estado. Hasta donde sea, de Morelia, ¿no? Eso dicen, ¿no? Bueno, entonces ahí gobierna Morena. Ni en sus estados los conocen ni reconocen. Vean la dimensión. Y se quieren comparar y luego sus lubricados, para no decir sus lubricantes, se lanzan a la yugular del Che y del Fidel Castro, que dictador. Es otro régimen, no puedes decir, tienen otro tipo de manejo. El régimen comunista sí se maneja. Vean, China es un régimen comunista. Y vean el éxito que tiene. Ya rebasó a Estados Unidos en muchos rubros. En economía lo rebasó. Tecnología, ahí van, ahí van. 5G, ya está China en la 6G. Ya rebasó a Estados Unidos. Inteligencia artificial, está ganando Estados Unidos. Dicho por el Pentágono, ¿eh? No crean que son cosas mías. Pero yo diría, ahí van empatados. Pero ya ven, Andrés Manuel dice que ya
en el 2050 China va a tener el 60% del PIB y Estados Unidos del 7 al 10. We'll see, we shall see. Yo creo que va a ser hasta antes, ¿eh? Pero no creo que sea tan dramática. No sé, puede ser más dramática la que hay de Estados Unidos. Vean, también él abreva mucho, tengo entendido, de Marcelo, que tiene excelentes relaciones con Macron, de primera. Y ya no se diga con Biden y Obama. Esa es una realidad. Entonces, bueno, yo diría ya después de esta cuestión secreta, si no conoció a Andrés Manuel a Fidel Castro, por lo menos conoció a Raúl. Sí, pero no es lo mismo ser presidente de un partido en aquel entonces que presidente de México. Bueno, cualquier presidente de México era obligado a conocer a, a Fidel Castro. Hay una relación, además, muy importante. Y además a nosotros nos sirve de amortiguador Cuba en muchas cosas. Nosotros no podemos seguir nosotros la línea de los cubanos de Florida, aunque los querramos o los odiemos. Que esto no es de odio, estamos hablando de geopolítica pura. Por eso yo hablo mucho. Si realmente queremos participar en este jueguito, pues hay que abrir esa mesa de diálogo pero permanente, que tengan sus reuniones, no sé, una vez al año, 2 veces al año, y que se reúnan acá, que vean cuáles son los puntos de contacto, que empezar a dialogar, buscar, porque si no nos vamos a meter a los conflictos internos de Estados Unidos que se contaminan con los pleitos externos de los cubanos. Bueno, así de fácil. Muy bien. 2 más y nos vamos, Ciselita. Ok. Justo, igual otras preguntas en el chat mencionan, doctor, ¿ve viable que se logre el sueño de Morelos de una Unión Americana que incluya a todo el continente? Mira, desgraciadamente hoy, como está el planeta, yo lo que estoy viendo es mucha ucranización, para no decir balcanización, porque tenemos 2 gigantes y me voy ya al Olimpo. Desde el punto de vista geoestratégico tenemos hoy 2 bloques, guste o disguste. México está en uno, además ya escogió el presidente López Obrador cuál es su camino, ¿no? Más claro ni el agua. Bueno, entonces tienes el bloque de Estados Unidos. Bueno, es más, México, ya ven, acabo de sacar el video pasado, hablo de la otanización de México. Quizás esto responda a las preguntas que me hicieron, por qué los militares, amigos nuestros, por cierto, acudieron, fueron en un avión de la fuerza militar y acompañaron al presidente. No sé si Marcelo voló en el mismo avión. Es fácil saberlo, pues tampoco me metí a indagar eso. Lo interesante aquí fue, sí, la presencia de ellos dos, eso es cierto. Y parece ser también fueron a Cuba, pero si ustedes se dan cuenta, yo no los vi en ninguna foto. Vean la disciplina de nuestros militares en general. Entonces, hoy estos 2 bloques, pues tenemos Estados Unidos. Ya, la OTAN es Estados Unidos, no pierdan su tiempo. Si ahí meten a al otro, por favor. Y la Unión Europea, pues ya se militarizó y ya forma parte, nos guste o no, con la excepción quizás de Hungría o otro país por ahí, de la OTAN y de Estados Unidos, es el primer bloque. Y van a tener aliados. Y otro es el eje de Rusia y China. Y los demás países, pues, van a luchar. Ya ven, si no me equivoco, creo que Biden va a visitar esta semana o la que viene, va a visitar los 10 países del bloque del sudeste asiático. Que si va esta semana, pues el lunes ya tenemos video, es obligado. Es la región más próspera del mundo, es la que más está creciendo. A ver qué me dicen aquí. Promueva su podcast para los que no saben aún. Ah, qué bueno que me dices, Julián Astorga. ¿Por qué no lo dices, Giselita, tú?
¿Puedes? Okey, sí, Explícales cómo está lo del podcast. sí. Cada semana el doctor hace un podcast, mencionando las 3 principales noticias a su juicio, a veces 2, pero en general 3 principales noticias de la semana, y ahí se analizan, cada una en 10 minutos. La pueden encontrar en Spotify, en Amazon Music, en varios canales, iVoox también me parece, y bueno, pues eso lo hace el doctor cada semana con sus comentarios de las Sale el prin viernes, ¿no? sale jueves o viernes. Jueves o viernes. Bueno, ahí Ujú. lo saben, es media hora, es un podcast, eh, es Se más llama suelto, ¿no? Es diferente, ¿no? Pues es un sí, podcast. Para ellos que ujú, andan corriendo, ahí se ponen sus, eh, ¿cómo se llama lo que se ponen en las orejas? Auriculares, no sé. audífonos, Ahí lo sí, escuchan, si no tienen nada peor que hacer. Bueno, y se llama Flash Geopolítico. se llama Flash Geopolítico. Bueno, muchas gracias, Giselita. Entonces, y gracias por nuestro amigo que nos los recordó. Entonces, en resumen, el, es la realidad. Entonces, muchos países, ahorita por eso se lo están peleando, les estaba diciendo lo del bloque del sudeste asiático. Sí, pero el bloque del sudeste asiático lleva una ventaja a China porque les da transferencia de tecnología. Ese tema como que no lo usamos en México. Hemos hecho 1000 tratados, bueno, le hace los que hemos suscrito con nuestros vecinos del norte. Y yo no veo transferencia de tecnología. Si no todo es historia, y a veces se malinterpreta la historia. Tenemos que estar en el presente. Estamos viendo la realidad, pero también tenemos que ver el futuro. México sin tecnología, con nuestros jóvenes, promedio de edad que tiene 29 años de edad, pues ¿cuál va a ser nuestro futuro? El que quería Fox, que seamos jardineros de las casas de los ricos en Estados Unidos o de los golfistas de, de California. Eso era lo que quería Fox para los mexicanos. Imagínense el nivel chafa. Bueno, tardó 36 años en recibirse en la Ibero. Y luego se recibió con un informe de gobierno cuando era gobernador de, de Guanajuato. También nuestros amigos del Ibero, cuidado, ¿eh? Yo porque soy decente, no quiero sacar cosas fuertes, ¿eh? Pero esas cosas que se manejaron durante con Fox, cuidado, cuidado. No habla bien de una universidad de jesuitas de gran prestigio, como debe ser y es y fue la Ibero. Tengo un ras de respeto por la enseñanza jesuítica y jesuita. Bueno, dicho esto, esa es la realidad. Entonces ahí los países se van a ir adhiriendo conforme a sus intereses. Así de fácil, ¿eh? A mí me mata de risa cuando dice está aislado, no tienen ni idea de lo que están hablando. Así, no tienen ni idea de lo que están hablando. Saquen sus ya cesen de, vean, ya les dije, el método dialéctico es el mejor. Ok, escucha a X, pero escucha la contraparte y haces tu juicio. Porque de otra manera se van a intoxicar, van a estar intoxicados y luego se van a llevar cada sorpresa. Vean, yo realmente por la censura y soy muy precavido, no crean que puedo decir cosas, ¿no? Entonces, espero que en el podcast no me censuren, pero el mundo no es como lo están planteando eh, la propaganda en general. Estamos ante una guerra de propaganda. Es parte de la guerra, etcétera, etcétera. Bueno, ¿tienes una más y ya me voy? Okey, 2 rápidas. Bueno, Bueno, siguiente pregunta mencionan, em, los voy a compactar esta en una pregunta. Doctor, ¿con qué ojos Estados Unidos vería la iniciativa de Andrés Manuel de unir a América y sus economías respecto a la soberanía? Y con la misma pregunta, ¿esta integración, que promueve Estados Unidos para los países de Latinoamérica podría detener su caída y levantar o hacer prósperos a los países latinoamericanos? mira, yo no es que Estados Unidos, si nos ponemos a ver así bien, si partimos de la doctrina Monroe de América para los americanos, que fue diseñada para correr
a los europeos. Ya está caduca. Creo que es de 1830 y pico, ¿no? Que alguien me corrija. Ahorita alguien ahí de los dilectos e inteligentes seguidores o seguidoras. 36 creo, ¿no? 1836. Ahí alguien los va a poner. Ya estamos en el siglo XXI, por favor, 2022. Y ahora están manejando que democracia versus autocracias. No va así. Vean, si a esas vamos, ¿quién ganó la guerra del Peloponeso? Nadie nos dice quién la ganó porque no conviene. ¿Quién le ganó a la democracia de Pericles, un genio, almirante, etcétera, etcétera? Esparta. ¿Y Esparta qué era? Un régimen militarista, autárquico. Eso no quiere decir nada. Las guerras, no porque te llames demócrata o te llames autárquico, las vas a ganar o perder. Ahí gana la tecnología, gana la estrategia, gana muchas cosas. Multivariable. A ver, 1823, José Alberto Hurtado. Ah, pues muy amable. Me equivoqué de 13 años. Bueno, está peor, ¿no? 1823. Entonces, ya, hoy es cualquiera, hoy. A ver, por ejemplo, Honduras. Les doy el ejemplo de Honduras. Algo tuvo que haber dado Estados Unidos para que la presidenta Xiomara Castro no hubiese reconocido a China como lo había prometido en su campaña. ¿Qué fue? No lo sé. Tampoco crean que tengo el secreto de los dioses. Para empezar, pues no les dieron golpe de Estado. Eso es seguro, ¿eh? Como se lo dieron Obama, Biden, que era vicepresidente, y los Clinton, Hillary, a su marido, a Manuel Zelaya, que fue elegido democráticamente. Son vaciladas eso es para los que no saben nada de nada, por favor. Geopolítica es otra cosa, son intereses, estamos en la geoestrategia. Y alguien va a ganar y alguien va a perder. Así es esto. ¿Quién ganó la Primera Guerra Mundial? ¿Quién ganó la Segunda Guerra Mundial? Hubieron efectos. ¿Quién pierde la Guerra Fría? Hubieron efectos. Lo que está pasando en Ucrania no es Ucrania, es una nueva era que todavía no sabe. Hay muchas guerras en una. Entonces, los países inteligentes, si se van con el vencedor, pues les va a ir bien, porque que va a vencer. Si ven, si tienen visión a futuro. Si se equivocan, pues les va a ir muy mal. Así de fácil. No hay de otra. Es la vida. Pero eso, querer ganar una guerra con una palabra, que un país opere, diga, soy una democracia. Y además, ¿quién me garantiza que eres una democracia? Cuando internamente te están diciendo que hiciste fraude. Internamente. Cuando me hablas de derechos humanos, y yo, perdónenme, pues vi las guerras de Irak, de Afganistán, pues yo no vi ahí muchos derechos humanos. ¿Y para qué me sigo? Bueno, acuérdense que hay censura, no puedo hablar de más. Entonces, no, las guerras se ganan en forma multidimensional. Y obviamente pesa muchísimo la tecnología, el avance tecnológico. Si hoy sigue, voy a adoptar la frase del presidente López Obrador, si sigue la tendencia de aquí al 2050, estamos hablando de 25 años, que a mí se me hace mucho, de que China va a tener el 60% del Producto Interno Bruto del mundo. Y Estados Unidos va a estar entre el 7 y el 10 o 12, algo así dijo. Pues está muy claro por dónde va el mundo, ¿no? Salvo un error de trayecto, de proyecto, problemas internos en la misma China que se pueden dar, como los tiene hoy Estados Unidos. Eso es el problema de Estados Unidos, es la inflación. Vean sus bolsas, cómo están. Y luego tenemos la cuestión tecnológica, que Estados Unidos ha quedado rezagada relativamente, pero no tiene una buena infraestructura el país. Necesita una reconstrucción, porque se dedicó al financierismo alocado y ya.
y ya se acabó su teorema de la globalización. Vean, y ya con esto concluyo. A ver, ¿qué tipo de democracia se puede llamar o autonombrar un país como ahorita la monarquía globalista neoliberal de Gran Bretaña, donde pierde las elecciones en Norirlanda? Ganan los unionistas, los de la Unión, que van a pedir la unión con Irlanda, el país de Irlanda como tal. Ustedes saben que Norirlanda con el resto de Gran Bretaña forma lo que se llama United Kingdom, el Reino Unido. Perdió Boris Johnson, que es el primer ministro. Lo vapulearon a Boris Johnson en las elecciones recientes y lo vapulea el partido liberal, pero no el ala globalista, sino el ala nacionalista de Jeremy Corbyn, cuya tercera esposa es mexicana, Laura Álvarez, que es mi amiga. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los términos, pues si se encuentran a alguien que sabe más, pues los van a vapulear, van a hacer pedazos. Entonces, Boris Johnson tiene un rechazo. Bueno, ya les dije resultados, ya no es de sondeos ni de encuestas, resultados de ahora, de hace 2 o 3 días. Fue una paliza la que recibió Boris Johnson. Pues ya se veía venir, tenía un rechazo del 70%. Bueno, vayamos, ¿cuál es el problema hoy de Biden? No es la laptop de su hijo, es la inflación, primero que nada. Luego es la migración. Entonces, Andrés Manuel le está haciendo un gran favor a Estados Unidos y a Joe Biden. Fíjense lo que son las cosas. Entonces, que si se molesta, pero ¿cómo se va a molestar? Un estadista no es aquí, ahí me molesto, fuiste a ver al vecino, o ya dejaste de hablar con el de enfrente. ¿Qué es eso? Digo, hasta donde yo sé, no se manejan así en Estados Unidos, ¿no? Debe tener diplomáticos profesionales. Entonces, ¿y cuál es el tracking poll? La última vez que vi el tracking poll, yo lo veo diario, no sé por qué estos 3 días no lo he podido ver. El tracking poll de Joe Biden en las encuestas. Tiene un rechazo del 58%. Pues, ¿cómo no? Inflación, migración, tienen pavor que los invadan. Eso sucede en cualquier país que recibe migración. Yo soy nieto de un migrante. Yo tengo proclividad por los migrantes, por mi naturaleza. Entonces, a lo que voy, y México ha sido un país generosísimo con los migrantes. Bueno, los libaneses, que ya somos 3 millones de origen, están muy subreportados. Muchos se asustan cuando les doy la cifra. Oye, pues te quedaste en la cifra de hace 60 años. Pues ya tuvieron hijos, nietos, bisnietos, etcétera. Nos han tratado de maravilla. Es la realidad. México es un país generoso, es humanista. Yo diría es un país humanista. En general, tenemos nuestros bemoles y tenemos a nuestros políticos malditos, por desgracia. Bueno, entonces dicho esto, ¿y cuál es el otro? Ya se le sumó la criminalidad a Biden. Bueno, también es la resaca de muchas cosas, ¿no? Es todo un tema. Entonces, ¿cómo me pueden hablar de democracia si ya no eres legítimo en tu país gobernándolo? ¿Qué legitimidad puede tener un mandatario como Boris Johnson que tiene el 70% del rechazo? Y es el que está librando principalmente la batuta en Ucrania. Bueno, muchas veces buscan, eso es clásico, Maquiavelo en El Príncipe, buscan aventuras exteriores para tratar de paliar el frente interno. En México, por fortuna, no tenemos eso. Compárense. Y te dicen, es un dictador. A ver, tranquilo. Hasta tu INE, que no vale nada, tu INE aceptó que fue una elección legítima. ¿Dónde sacas la palabra dictador? ¿Ya se trata de lanzar palabrejas al aire? No entiendo. ¿Y ustedes creen que esa palabra, esa dicotomía, dictador o
o autárquico, como le llaman, democracia versus autárquico, va a resolver la confrontación entre estos dos bloques regionales estratégicos? No, obviamente que no. Vamos a ver las varias guerras en una, ¿en qué van a acabar? Vean, una de las guerras de las que no se está hablando es la de las divisas. ¿En cuánto está el rublo hoy? Bueno, hoy no sé. La última vez que lo vi, creo que andaba en 65, ¿no? Por $1. Bajó de 140 cuando el inicio del conflicto en Ucrania. El euro ha bajado. Curiosamente, el dólar subiendo. Curiosamente. Vean las materias primas en las nubes. Alimentos, fertilizantes, energía. Yo en eso yo no veo débil a Rusia. No sé por qué dicen. Es que, ¿qué es? Ganar una guerra no es nada más lo militar. Lo militar, vean, hay cosas que tengo en la mente, no las puedo decir por la censura, si no, sí las hubiera dicho. Quizás las diga en un Spotify. Bueno, hasta la próxima. Gracias.